Hola a todas y todos, soy Rafael Cuadra Montero y soy profesor colaborador del Instituto Cervantes de Toulouse. Al mismo tiempo estoy cursando el máster de las tecnologías aplicadas a la enseñanza de lenguas de la UNED. Para estas primeras jornadas científicas de la pizarra de cibereducación que organiza la Universidad de Córdoba de manera offline, he optado por una comunicación en la que presentaré una actividad didáctica que trabaja las destrezas orales a través de los podcasts. En la presentación explicaré en el marco teórico las características de las tres destrezas orales, su integración en la tecnología y por último hablaré de la metodología seguida en la actividad propuesta y las conclusiones que hemos podido obtener a partir de esta. Eh, Como introducción, como todos ya sabemos, las aulas se han visto cambiadas, se han visto transformadas de una enseñanza presencial a una enseñanza en línea. Y esta presencialidad ahora está en el entorno virtual, en un entorno virtual al que denominamos VLE, es decir, Virtual Learning Environment. Un Virtual Learning Environment pueden ser herramientas como Google Classroom o Moodle, en el que los profesores y los estudiantes pueden comunicarse, pueden entregar trabajos, pueden subir materiales, documentos, etc. Este cambio de paradigma de la enseñanza presencial a la enseñanza en línea ha llevado a diferentes problemas, como pueden ser trabajar las destrezas orales de una manera sincrónica, es decir, de una manera en directo en la que la interacción entre alumnos o entre alumno y profesor era de una manera dinámica. Aunque esto, por supuesto, puede solventarse a través de herramientas de videoconferencia como puede ser Zoom o Skype. De todas maneras, también existen otro tipo de herramientas que pueden paliar esta falta de tiempo en el trabajo de las destrezas orales, como pueden ser los podcasts. Son herramientas sincrónicas en las que los alumnos pueden preparar su discurso, pueden preparar la confección de su discurso. Como mencionado anteriormente, existen un total de 3 destrezas orales según el marco común europeo de referencia a las lenguas. La comprensión oral, la expresión oral y la interacción oral que aúna las características de ambas. En cuanto a la comprensión oral, hemos tomado la definición constructivista que propone Rost, en la que explica que escuchar es comprender lo que es y comprender lo que es importante del contenido del discurso del hablante. Es decir, escuchar es cuando retenemos la información más importante, lo que es relevante para nosotros. En cuanto a la competencia de la expresión oral, aquí tenemos una definición propuesta en el Centro Virtual de Cervantes, en la que se afirma que la expresión oral es una competencia lingüística en la que, por supuesto, se ha de tener factores como es el dominio del léxico, la pronunciación, la gramática, pero además se ha de contar con la competencia sociocultural y la pragmática. Por último, la interacción oral agrupa estas dos competencias que acabamos de explicar, pero también cuenta con otra serie de factores de nivel pragmático, como pueden ser la negociación del significado, es decir, es esa adaptación entre los interlocutores de crear su discurso, de crear su mensaje, dependiendo del contexto, de la situación, al interlocutor al que se está dirigiendo, etc. Otra característica que está incluida en la interacción oral y que normalmente no es tenida en cuenta en la enseñanza de lenguas extranjeras es el Transference Relevant Point. Es decir, se trata del
momento en el que el interlocutor ha de tomar el turno de palabra, según Hughes. Este es un error común que suelen cometer los aprendientes de lengua extranjera, ya que desconocen, ¿no? En qué momento han de poder intervenir en la conversación, a pesar de tener amplios conocimientos lingüísticos. Em, Ahora vamos a explicar la integración de las competencias orales en la tecnología. Es que con la tecnología se puede trabajar de diferentes maneras lo que son las destrezas orales. Podemos contar, por ejemplo, con herramientas síncronas. Estas herramientas síncronas sustituyen lo que es una conversación cara a cara presencial. Eh, Tenemos ejemplos como son las aplicaciones de videoconferencia como Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts. Es muy importante a la hora de la enseñanza, principalmente focalizarnos en este tipo de aplicaciones, ya que no solo tendremos lo que es el lenguaje, sino también el paralenguaje, ya que el alumnado podrá vernos y esto ayudará a la comprensión de nuestro mensaje. Además, como afirma PIM, la integración de estas tecnologías es realmente motivadora a la hora de trabajar las destrezas orales. Mucho más que, por ejemplo, que trabajar la comprensión escrita a través de la tecnología. Otro tipo de herramientas son las herramientas asíncronas. Hay varias herramientas, pero nos hemos querido centrar en los podcasts, que es nuestra herramienta de trabajo. Según Jordano de la Torre, los podcasts se tratan de registros de audios que suelen estar alojados en plataformas como eBooks o iTunes. Y sus autores tratan diferentes temáticas, como pueden ser noticias, debates, exposiciones. Estos podcasts pueden ser realizados de manera individual, en la que el interlocutor realiza un simple monólogo, o también pueden ser realizados, y esto nos parece más interesante a la hora de realizar nuestra actividad, de manera colaborativa, ya que las tareas colaborativas permiten al alumnado realizar un mayor esfuerzo en que su mensaje sea comprensible a la hora de dirigirse a un compañero o al profesor y además prestan más atención en el mensaje que está realizando el otro interlocutor. Les voy a mostrar ahora eBooks, que es una aplicación de tecnología que es la que vamos a utilizar en nuestra actividad didáctica. Y es que eBooks es muy interesante ya que además de poder escuchar podcasts, como podemos ver aquí, también podemos crear nuestro propio programa de podcast de una manera muy sencilla y gratuita. En cuanto a la metodología que hemos seguido en esta actividad, hemos elegido un perfil del alumnado que tenga un nivel competente en la lengua extranjera, es decir, un nivel C1. Recordamos también que esta actividad no solo se puede realizar en español como lengua extranjera, sino en cualquier tipo de lengua. Además, es importante que también el alumnado esté interesado en los medios de comunicación y en la actualidad. Las herramientas que utilizaremos para esta actividad será un ordenador que cuente con, por supuesto, una cámara y un micrófono o un teléfono móvil. Utilizaremos una aplicación de videoconferencia, Skype, Zoom, una VLE, Google Classroom, Padlet, Moodle y el creador de podcast que hemos elegido, iVoox. En cuanto a las fases de la actividad, seguiremos primeramente, el profesor asignará parejas, es decir, los alumnos trabajarán en parejas y el profesor a través de la VLE ofrecerá un podcast de la misma temática, puede ser una temática actual, por ejemplo, como el coronavirus, a cada miembro. Pero cada podcast será diferente, es decir, cada podcast ofrecerá un tipo de información diferente. El alumnado deberá escucharlo de una manera autónoma
tantas veces como quieran. Estos podcasts durarán aproximadamente entre 5 y 7 minutos para que así se produzca una escucha activa del mismo y realizará una síntesis de manera escrita del contenido. El profesor corregirá de una manera oral esta síntesis para otorgar un mayor feedback sobre los errores que ha cometido el alumnado, errores de contenido o errores gramaticales, de vocabulario y practicar a su vez su comprensión oral. En tercer lugar, tras esta corrección, el alumnado elegirá un total de 10 palabras clave de su síntesis, 10 palabras que resuman esa síntesis que ha realizado. Es muy importante este paso, ya que la creación de estas 10 palabras, estas 10 palabras serán el único apoyo lingüístico que tendrá el alumnado a la hora de realizar su discurso. Este discurso se realizará a través de una plataforma de videoconferencia. Así, no solo practica el alumnado de una manera asíncrona la competición oral, sino también de una manera síncrona. En cuanto a la actividad por videoconferencia, intervendrá la pareja y el profesor que actuará como mediador. Juntos, la pareja previamente tendrán que organizar el contenido que han obtenido de sus podcasts y crearán un podcast colaborativo. Pero a la hora de realizar este podcast solo utilizarán las 10 palabras claves de esta síntesis. Este paso es muy importante, ya que con esto obligamos a que el alumnado no base su discurso oral a través de la expresión escrita, sino que realice un mayor uso de la expresión oral sin tener en cuenta la expresión escrita, ya que normalmente el discurso oral se ve sometido a las características del discurso escrito. Para aumentar la motivación del alumnado, todas estas videoconferencias se subirán a la plataforma Moodle, por ejemplo, y votarán los mejores podcasts que se subirán a la plataforma eBooks. Como conclusiones de este trabajo, podemos afirmar que hemos conseguido que el alumnado trabaje de una manera autónoma y esté centrado en el alumnado. Es decir, se trata de un trabajo que sigue el modelo socioconstructivista que propone Lev Vygotsky. Es decir, el aprender haciendo, learn by doing. Con esta actividad tenemos la tecnología es el apoyo. Es decir, no es una actividad que está únicamente basada en la tecnología, sino que la tecnología sirve como apoyo, como vínculo en esa relación alumno-profesor. Además, las destrezas orales se trabajan tanto de manera asíncrona y síncrona y con ello se produce un mayor tiempo de dedicación a la práctica oral. Muchas gracias por haber escuchado mi intervención y hasta pronto.